Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un cordial saludo a todas y a todos. Mi nombre es Marcelo. Felicitar, por cierto, a los organizadores de este importante evento que incluye el 7º Coloquio Internacional y el primer encuentro interdisciplinario relacionado con el concepto puerto-ciudad. Agradecer también el hecho que me hayan permitido participar. No voy a aburrirlos con la presentación y los datos institucionales. De todas formas, si surge el interés por conocer un poco más sobre el trabajo, lo pueden hacer a través de la red social YouTube, en mi canal, o bien buscando el Puerto Caleta Olivia y el desarrollo regional, y allí en un video de fines del 2020 van a encontrar más información. En esta oportunidad me gustaría compartir algunos datos vinculados con la actividad portuaria y pesquera en contexto de pandemia, tomando como unidad de análisis el puerto local en comparación con los puertos de la región. Para empezar, niveles de actividad de los puertos santacruceños, tomando como unidad de medida el total de movimiento de mercadería, es decir, lo que se conoce con el nombre de removido de entrada y removido de salida. En función de este indicador podemos señalar que históricamente Deseado representa el de mayor movimiento portuario. De hecho, si tomamos en cuenta los datos de los últimos 20 años, su promedio anual histórico son 245.000 toneladas, un 67%, mientras que Caleta Olivia 80.000 toneladas, es decir, el 22%. Por lo tanto, podemos mencionar que el 90% de la mercadería movilizada en la provincia se gestiona a través de estos dos puertos. Respecto de su comportamiento, podemos ver en el tiempo que presentan importantes variaciones interanuales todos los puertos. Deseado es el que representa o el que tiene una mayor fluctuación, aunque a partir del año 2012 comienza a estabilizarse. El 2006 fue su mejor año, donde se trabajaron con 365.000 toneladas y a partir de allí comienza a descender la cantidad. Por su parte, Caleta Olivia, a partir de dicho periodo, es decir, 2005-2006, comienza su tendencia alcista. En el 2021, Deseado trabajó con 200.000 toneladas, esto es un 15% por debajo de su promedio histórico, y un 45% por debajo de su mejor año, y también disminuyó su participación proporcional al 47%, mientras que Caleta Olivia se trabajaron con 130.000 toneladas, claramente por encima de su promedio, superior incluso al 60%. Como mencionara, nuestro puerto de referencia es el Caleta Paula, que está ubicado a unos 5 kilómetros de la zona céntrica de la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, y en el año 2023 va a cumplir sus primeros 25 años de operatoria. Respecto de su nivel de actividad, en este caso tomando como unidad de medida la cantidad de operaciones, podemos ver el marcado descenso en la cantidad, fundamentalmente a partir del año 2006, que fue su mejor año, donde se realizaron 3.350 operaciones, 3.000 de ellas correspondieron a los barcos costeros, o lo que se conoce también con el nombre de flota amarilla, 124 barcos fresqueros de altura, 117 operatorias con tangonero y 31 operaciones con los poteros. A partir de allí comienza a descender la cantidad hasta el 2017 con un promedio de 600 operaciones, y de ese punto comienza cierto amesetamiento, incluso con una leve tendencia a la alta. Es decir, que ocurre todo lo contrario de lo que vimos en el primer gráfico, donde a partir del 2006 comienza a aumentar la cantidad de mercadería movilizada, pero comienza a descender la cantidad de operaciones. Esto se debe básicamente al tipo de embarcaciones que operan en el puerto. Para poder precisar en este sentido, podemos señalar que el promedio histórico en los últimos 20 años son 1.900 operaciones. Los costeros tienen un promedio de 1.535 operaciones, un 81%, y los otros barcos pesqueros 240 operaciones, un 13%.
De acá también podemos señalar entonces que cerca del 95% de las operaciones que se realizan en el puerto corresponden a barcos que se dedican a la pesca. En el 2021 se realizaron 1.000 operaciones, 679 con las pequeñas embarcaciones de tipo radas o de ría. Es decir, ahí se puede ver claramente la disminución de un 60%, mientras que los otros barcos pesqueros aumentaron por encima del promedio, un 10% por encima del promedio, con 275 operaciones. En el 2006 comienza a funcionar una planta de almacenamiento de combustible de la empresa Petrobras. Eso implica un promedio de unas 20 operaciones anuales con un buque tanque. En el segundo semestre del 2009, la operadora Pan American Energy lleva adelante un proyecto de prospección sísmica con expectativa de producción offshore, y más allá de que no hay unanimidad respecto del impacto, lo concreto es que la actividad estuvo prácticamente parada durante un año y medio, desde noviembre del 2009 a marzo del 2011. En ese periodo, en el 2010 se inaugura la segunda etapa del puerto, que es una ampliación de unos 300 metros más de muelle. Como se puede ver, eso no impactó positivamente en la cantidad de operaciones, sí permitió mejorar la reorganización de la zona de descarga. Lo último que quiero señalar respecto a este gráfico, que se puede ver con claridad, es que la dinámica del puerto está sujeta a la dinámica de las operaciones que realizan la flota amarilla. En definitiva, con estos datos podemos señalar que, si bien es cierto, el Caleta Paula es un puerto multipropósito, porque de hecho se realizan otro tipo de operaciones relacionadas, por ejemplo, con el astillero local o, como mencionáramos, con el buque tanque, creo que podríamos señalar que se trata de un puerto pesquero que se dedica fundamentalmente a los frescos. En ese contexto, importa, por lo tanto, indagar un poco más sobre el sector, de manera tal de conocer cuál es la incidencia o el impacto que tiene la actividad en la pesquería nacional y regional. En este punto, lo primero que me surge señalar es que desde hace varios años, décadas diría yo, en distintos artículos científicos e informes periodísticos, incluso en el discurso de los actores centrales de la política y de la economía nacional, vienen resaltando el potencial que tiene la pesca en Argentina. Esto es básicamente por dos cuestiones: la extensión del mar argentino y su biodiversidad, y también por el impacto que tiene en la balanza comercial, ya que se trata de un sector estructuralmente superavitario como consecuencia de la relación entre los niveles de consumo interno y los niveles de exportación. Sin embargo, este potencial no termina de concretarse. Aún más, datos como nivel de captura o incidencia en la pesca global son cada vez más desalentadores, o al menos no son los alentadores que uno esperaría. Por ejemplo, tomando en cuenta un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en base a los datos del 2018, donde se señala que Argentina ocupó el puesto número 21, aportando solo el 1% del total, unas 800.000 toneladas, muy por debajo de los principales productores como China, que aportó el 15%, o Perú, Indonesia, Rusia o Estados Unidos. Ese nivel se viene sosteniendo en el tiempo, incluso con una leve tendencia a la baja. Si miramos los totales de los últimos 10 años, podemos ver que no hay grandes variaciones interanuales y que el promedio se sostiene entre las 770 y las 780.000 toneladas. A lo largo de la costa argentina debe haber un poco más de unos 20 puertos que operan en la pesca, al menos en una cantidad importante como para poder individualizarlos y en gran parte del año, pero en dos de ellos se desembarca el 65% del total de la captura. Al menos así se refleja en los datos de los últimos 20 años, donde la mitad se desembarcó por Mar del Plata, claramente un puerto preponderante, y en segundo lugar, con un porcentaje claramente inferior, con un 17%, está Puerto Madryn.
El tercer lugar en este trayecto histórico lo ocupa Puerto Deseado de la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, en los últimos 10 años, aunque en los 5 se ve con más precisión, ese lugar lo disputa fuertemente el puerto de Rawson de la provincia de Chubut, que viene subiendo de manera significativa la cantidad de desembarque. Lo que se pesca básicamente es un 70% de peces, un 20% de moluscos y los restantes crustáceos. Sin embargo, acá también hay que hacer una observación a estos datos históricos, porque también en los últimos 10 años y con más precisión en los últimos 5, los crustáceos vienen subiendo de manera significativa, ocupando el segundo lugar, y no solamente en detrimento de la disminución de la cantidad de los moluscos, sino también los peces vienen disminuyendo, aunque siguen siendo la mayoría del total de la pesca, pero esa brecha cada vez es menor. Dentro de los peces, la subespecie que predomina es la merluza argentina con un 60%, en segundo lugar, muy lejos, entre un 7 y un 10% la corvina, y cuando hablamos de molusco, básicamente estamos hablando del calamar ilex. De la misma forma, cuando hablamos de crustáceos, estamos hablando de langostinos. En el 2021, el total de la captura fueron 780.000 toneladas, el 45% se desembarcó en el puerto Mar del Plata, en segundo lugar Puerto Madryn, Rawson, y en el sexto lugar, con 22.000 toneladas, menos del 3%, se ubica el puerto local. Con la preponderancia de Mar del Plata, más otros puertos como Ingeniero White o Quequén, la mitad se desembarcó en la provincia de Buenos Aires, la otra mitad en las provincias patagónicas. En segundo lugar, Chubut con un 32% y en tercer lugar, la provincia de Santa Cruz con un poco más del 10%. Respecto de los puertos de la región, esto es Deseado y Caleta Olivia de la provincia de Santa Cruz y Comodoro Rivadavia de Chubut, ya que comparten con Caleta Olivia la cuenca del Golfo San Jorge, podemos ver la preponderancia de Puerto Deseado, que a su vez también es el que presenta una mayor fluctuación interanual y que tiene una marcada tendencia a la baja a partir del año 2006, mientras que los puertos de Caleta Olivia y Comodoro tienen un comportamiento más estable en el tiempo. El puerto local con una muy leve tendencia a la alta a partir del 2010, aunque más precisión a partir del 2017, mientras que Comodoro Rivadavia tiene una muy leve tendencia a la baja, fundamentalmente a partir del 2003-2004. El promedio histórico anual de los últimos 20 años son 77.000 toneladas en Puerto Deseado, 25.000 toneladas en Comodoro Rivadavia y 24.000 toneladas de desembarque de captura marítima en Caleta Olivia. En el 2021, en Caleta Olivia se desembarcaron 22.000 toneladas, es decir, por debajo del promedio histórico, un 10%, pero la mitad de su mejor año, que fue el 2002, con 42.000 toneladas. Puerto Deseado también trabajó por debajo de su promedio histórico, un 15%, y un 60% de su mejor año, que fue el 2006, como lo marcáramos, con 165.000 toneladas. En el caso de Comodoro Rivadavia es el que estuvo más a la baja respecto de su promedio histórico, en un 30%. En el 2021, de las 22.100 toneladas que se embarcaron en Caleta Olivia, casi el 85% correspondió a merluza y el 15% restante a langostino. En el caso de Deseado, que tiene por allí, si se quiere, una mayor diversificación, el 62%, 63% de calamar, el 20% de langostino y un 13% de merluza. Comodoro Rivadavia tiene un comportamiento similar en cuanto a una mayor diversificación, con valores absolutos claramente inferior, pero en este caso predomina la merluza con un 65%, un 18% de langostino y un 15% de calamar. En este punto, dos observaciones menores. La primera de ellas, una cuestión es obvia, pero que me gustaría señalarlo, respecto de la diferencia de valor de mercado que tienen las distintas subespecies.
Dicho en otros términos, no es lo mismo 20 toneladas de merluza que 20.000 toneladas de merluza, que 20.000 toneladas de langostino o 20.000 toneladas de calamar. Y la segunda cuestión que quiero marcar es que el 2021 fue un año excepcional para el puerto Caleta Olivia, donde no trabajaron los poteros. Históricamente, si bien es cierto, no es una subespecie que se trabaja habitualmente, pero datos más recientes, como por ejemplo del 2016, donde los poteros realizaron 40 operaciones y trabajaron con casi 2.500 toneladas de calamar. Independientemente de eso, lo concreto es que la trayectoria del puerto local muestra que se dedica fundamentalmente a los frescos, dentro de los frescos fundamentalmente a la merluza, muy poco a los langostinos, y dentro de los congelados especialmente se trabaja con langostino. Veamos entonces cuál es el impacto que tiene en estas dos subespecies en el total nacional. En el 2021, de las 215.000 toneladas de langostino, el 75% se desembarcaron por Puerto Madryn y Rawson, en Chubut, y de las 260.000 toneladas de merluza, el 73% se desembarcaron en Mar del Plata. Mientras que en el puerto local se desembarcó el 1.5% de langostino y el 7% de merluza, en Deseado el 6% de langostino, el 3% de merluza, y en Comodoro el 1.5% de langostino y el 4% de merluza. Como pueden ver, son valores claramente menores, casi residuales, y lo que habría que hacer aquí la salvedad respecto a este bajo valor del langostino en Puerto Deseado. Esta es una situación excepcional de los últimos 2 años, porque históricamente Deseado representó un porcentaje mucho mayor respecto del desembarque de langostino. Estos son entonces algunos datos relacionados con la actividad portuaria y la pesca respecto de la pandemia, y tomando en base algunos datos disponibles en internet, solamente a los efectos de poder precisar los periodos que se presentaron desde el punto de vista de mayor complejidad epidemiológico, y en forma arbitraria hemos identificado 3 periodos. El primero en el 2020, de 4 meses, de agosto a noviembre, con picos a mediados de octubre de 18.000 nuevos casos por día. El segundo periodo un poco más largo, 5 meses, ya en el 2021, de abril a agosto, con picos a mediados de mayo de 41.000 nuevos casos por día, y el más reciente a principios de este año, el más breve, pero con picos de casi 140.000 nuevos casos por día. Si uno tuviera que elegir un indicador para poder evaluar el impacto, en este caso de la pandemia, sobre cualquier tipo de actividad, seguramente seleccionaría el nivel de producción o el nivel de actividad. Y como vimos hasta ahora, no hay ningún indicador que nos permita inferir que la pandemia afectó en forma negativa. De hecho, aún más, muchos de los indicadores comenzaron a mejorar a partir del año 2017. Para corroborar esta mirada, hemos hecho un cuadro comparativo de mes por mes en el 2021, comparándolo con un promedio, pero mucho más breve, de 4 años, del 2017 al 2020, donde podemos ver que el 2021 tuvo un comportamiento similar. Incluso hubo meses que se trabajó por encima de ese promedio, y si bien es cierto, en el periodo que hemos identificado como mayor complejidad desde el punto de vista sanitario, que es de abril a agosto, se trabajó levemente por debajo de ese promedio, pero a nivel anual el promedio de estos 4 años son 19.700 toneladas, y como vimos en el 2021 se trabajaron con 22.100 toneladas. De esta forma podemos ver ahí con cierta claridad respecto a cuál fue el impacto, pero también es cierto que es necesario resaltar que en la actividad pesquera, y fundamentalmente aquella que se desarrolla en los buques factorías como los poteros o los tangoneros, se presenta un mayor dramatismo, si vale el término, a la hora de enfrentar situaciones de alta contagiosidad como lo es el virus SARS-CoV-2. Y esto es básicamente por las condiciones de trabajo, que incluye un trabajo en alta mar,
un promedio de marea entre 10 y 15 días, compartiendo espacios confinados, teniendo un contacto con muchas personas en forma permanente, niveles de higiene muy bajo respecto de lo que se exige para combatir la pandemia. Eso hizo provocar, situaciones muy complejas del punto de vista sanitario, como fue en el 2020 el cierre de Puerto Madryn, la muerte de un maquinista en alta mar, el contagio prácticamente del total de los tripulantes, 29 en Deseado, 33 personas en Puerto Madryn, algo muy similar a lo que sucedió también en el puerto local en Caleta Olivia. En definitiva, y ya a modo de cierre entonces, señalar que la actividad portuaria y pesquera en términos de cantidad de mercadería movilizada, en cantidad de operaciones, no se vio afectada por la pandemia, pero sí se generaron situaciones muy complejas del punto de vista sanitario. Una cuestión más general, señalar la importancia del desarrollo económico territorial como una herramienta de gestión pública que permita intervenir en las actividades económicas de manera tal de que éstas tengan un crecimiento y que ese crecimiento tenga un impacto en las demás dimensiones sociales, y en todo ese proceso no se puede soslayar el hecho de contar con un puerto, con todas las oportunidades que ello implica en términos de actividades y recursos marítimos y costeros. Por su parte, la provincia tiene importantes desafíos en materia portuaria. Como se mencionara, el 90% de las operaciones se realizan en Deseado y en Caleta Olivia. Allí hay una posibilidad para aumentar la cantidad el nivel de actividad en los puertos de San Julián y Punta Quilla. También mencionábamos que el 90% de las operaciones corresponden a barcos que se dedican a la pesca. También allí una posibilidad para trabajar en la diversificación de los servicios de los puertos. En materia pesquera mencionamos que la provincia es la tercera en nivel de captura, aportando un poco más del 10%. Allí la estrategia es un poco más compleja porque depende de otros factores, como por ejemplo el comportamiento biológico de los peces, de los moluscos y de los crustáceos. Y en el caso del puerto local, en sus primeros 25 años, la posibilidad de discutir cuestiones como por ejemplo las ventajas y desventajas de ser un puerto multipropósito o ir hacia un puerto especializado, de continuar consolidando la actividad pesquera, teniendo en cuenta la cercanía del puerto Deseado, que tiene una historia pesquera, que tiene una incidencia del puerto en la ciudad. En definitiva, discutir el perfil del puerto que se espera para la localidad y cuál va a ser el rol en el desarrollo económico territorial. Hasta aquí llegamos entonces. Espero no haberlos aburrido y reitero nuevamente el agradecimiento por permitirme participar en estas jornadas. Muchas gracias.